¿qué es el proceso de eliminación? Wow, el proceso de eliminación envuelve la opción en que uno va a leer y tiene que remover la opción cuando lees, cuando analizas que no es correcta. ¿Por qué? Porque si me están hablando de un escenario, Rey, pongamos un ejemplo. Me están hablando de un escenario de un paciente que tiene angina de pecho. Y veo que dentro de las respuestas me habla una opción fuera totalmente del content de la pregunta. No, como que te hablan de respiración, por ejemplo. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene angina de pecho y en este escenario él necesita calmar ese dolor. ¿Qué acciones vamos a hacer prioritarias? Bueno, ¿será que vas a llamar al tío, a la tía, a la mamá y el papá para que venga a hablar con ellos? ¿O será que tú necesitas responder una acción de enfermería que ayude en ese momento con esa angina que está experimentando ese paciente? Por eso es tan importante, Rey, identificar en la pregunta de qué se trata. ¿Cuál es el problema o necesidad de nuestro paciente? Y vamos a eliminar inmediatamente las respuestas que no ayudan a mi paciente con su problema. Las respuestas que no tienen nada que ver con el escenario de la pregunta. Por eso que uno de los pasos más importantes en todas las preguntas del NCLEX es utilizar los 5 factores de una pregunta NCLEX. Lo mencionamos todos los días. Ya, obviamente esto es importante y es importante que visite ese canal de YouTube y busque un video que dice los 5 factores de una pregunta NCLEX. Si usted no lo sabe, yo no sé qué está esperando. Vaya, es como que hay que poner este video en pausa y hay que ir a ver qué son esos 5 factores de una pregunta NCLEX. ¿Quién es tu paciente? ¿Cuál es su problema? El proceso de eliminación es muy importante y a mí me gusta llevarlo a matemática, ¿verdad? ¿Qué ustedes creen que es más fácil? Responder una pregunta correcta seleccionando 1 entre 4 o 1 entre 2. ¡Wow! Pues en por ciento yo creo que es mucho más fácil 1 entre 2 que no 1 entre 4. Entonces, con el proceso de eliminación, algunas respuestas que podemos eliminar porque no tienen que ver con el problema, no tienen que ver con el paciente, rápidamente eliminas esas respuestas y solamente te vas a enfocar en aquellas que tienen sentido a la condición del paciente. En otras palabras, Rey, tenemos al paciente en el escenario de angina de pecho. El paciente refiere, tiene un diagnóstico previo de angina de pecho, pero en el momento que está buscando la asistencia de enfermería, refiere dolor precordial. Vamos a eliminar las opciones que no tienen que ver con alivio del dolor. Así es. ¿Será que a alguno de ustedes le ha sucedido esto? Que está analizando una pregunta del mundo del NCLEX y automáticamente te empiezan a llegar imágenes o pensamientos de respuestas que tú crees serían una de las respuestas correctas. Y cuando empiezas a analizar las respuestas, no la encontraste. No está ahí. La posible respuesta no está ahí. O peor aún, te ponen una respuesta que tú no tienes la menor idea de qué es lo que te están diciendo. Ni siquiera puedes identificar si tiene o no que ver con esa condición. ¿Le ha sucedido eso? ¿De dónde sacaron esta respuesta? ¿Verdad que son mágicos? Excelencia, si es bien. Bueno. Si tú aprendes a priorizar y empiezas a utilizar el pensamiento crítico, te vas a dar cuenta que en escenarios, aun cuando el conocimiento te falla un poco, todavía tienes la posibilidad de responder bien. Y de eso se trata el proceso de eliminación. Ahora, les mencionaba ese escenario que le ha sucedido a cada uno de ustedes. Estamos seguros de esto. Estás mirando una pregunta, eliminas 2 respuestas porque dice eso no tiene nada que ver y te quedan 2 respuestas y dice, ay, ¿cuál es? ¿Una o la otra? Bueno, ponga mucha atención porque te voy a enseñar 8 pasos que debes seguir para seleccionar la respuesta correcta. Un momentico, Rey, si está manejando, parquea.
atención. Si estás dándole de comer a bebé, acércate ahora mismo al monitor porque esto es súper importante. Si le estás dando de comer al bebé, le dice 1 second priority time. Necesito escuchar esto que van a mencionar los profesores. Le digo, esta no es una estrategia que usted puede decir, oh, a lo mejor la puedo utilizar el día de mi examen. No, esta estrategia la vas a utilizar probablemente en todas las preguntas que te encuentres el día de tu examen. Porque este escenario del cual estamos hablando ocurre muy, pero muy frecuente. Paso número 1, Lizzy. ¿Cuál es ese paso número 1? Volver a leer la pregunta nuevamente. ¿Por qué, Rey? ¿Por qué es tan necesario hacer énfasis en la lectura de la pregunta nuevamente? Estos profesores se volvieron locos. No, es que no se dan cuenta que tengo poco tiempo. Tienes mucho tiempo. 5 horas sobre el tiempo. Ponte a leer de nuevo la pregunta. ¿Por qué? Muchas veces leemos rápidamente y no nos damos cuenta de ciertas palabras clave. Y ahí viene ese paso número 2. Cuando estás leyendo esa pregunta de nuevo, busca algunas palabras claves o frases estratégicas que te ayuden a seleccionar entre una de esas dos respuestas. Usted dirá, ¿será que esto es efectivo? Hágalo para que usted vea que se va a dar cuenta qué estaba pensando yo. Esta otra respuesta no tiene nada que ver tampoco, porque ahora estás leyendo con énfasis. Estás leyendo poniendo atención a detalles que quizás en esa primera vuelta no te diste cuenta. Wow, palabras estratégicas, frases estratégicas que señalan, Rey, prioridad, que señalan un evento agudo, que señalan además que una paciente embarazada o un paciente anciano, que señala que es un recién nacido su paciente. ¡Wow! ¿Cuán importante es esto? Pero ¿qué tal si te digo, vuelve a leer esa pregunta, no solamente busca palabras claves, pero identifica cuál es el tópico de la pregunta? ¿De qué se trata realmente esta pregunta? What is the subject of the question? The main idea, la idea principal. Hay muchas palabras, pero hay algo que es el enfoque de esa pregunta, la idea principal. ¿Será que una de esas dos respuestas que te quedaron tiene un poco más relación con el enfoque principal de la pregunta? Wow, Rey, muy importante. Cuando nosotros nos preguntamos de qué se trata la pregunta, volviendo al ejemplo del paciente con un diagnóstico de angina y que está buscando ayuda de enfermería porque tiene dolor en el pecho. Pero te están diciendo de que el paciente está en la casa. Te está llamando al Cardiac Clinic desde la casa y te está diciendo qué tengo que hacer. ¿Será que las intervenciones son diferentes cuando tenemos un paciente con dolor en el pecho hospitalizado o cuando tenemos un paciente con dolor en el pecho en la casa? ¡Wow! ¿No sabes la diferencia? Bueno, esa es otra cruzada del conocimiento, pero es importante identificar qué te está diciendo esa pregunta. ¿Cuál es el escenario? Paso número 5. Lee las dos respuestas de nuevo y vas a empezar a mirar. Pregunta, dos respuestas. Pregunta, dos respuestas. Necesitas identificar un patrón. Mira las respuestas. Compara. ¿Será que una respuesta es similar a otra? ¿Será que una respuesta es opuesta a otra respuesta? Correcto. Todo esto son factores importantes que te van a ayudar a quedarte con una de esas dos respuestas que no pudiste eliminar en el primer instante.
Eliminamos entonces la opción que no aplica, que no está realmente relacionada con la situación. Volvamos al ejemplo, paciente que tiene dolor precordial y te está llamando desde la casa. No vas a seleccionar una intervención como Continuous Cardiac Monitoring o específicamente la toma de los signos vitales o especificar algunas características específicas del dolor si estás en el hospital o estás en la casa. Dependiendo del escenario va a depender la respuesta que tienes disponible. Y a la hora de selecciona una respuesta que tenga una relación directa con el stem de la pregunta. Definitivamente, convertirnos en unos detectives de la pregunta marca la diferencia, porque para demostrarle al NCLEX que somos enfermeros seguros, debemos identificar palabras claves en la pregunta.